El grito de mi padrastro Francisco retumbó en la casa como un vendaval del Atlántico azotando las costas de Huelva. «¡Sal de aquí! ¡Invertido de mierda! No mancharás más este hogar con tu asco», espetó. Su rostro enrojecido por la rabia y el vino de la cena. Mientras yo, con las manos temblorosas, metía mis pocas pertenencias en una mochila raída. La lluvia golpeaba las ventanas como lágrimas furiosas. Y en ese instante, juré que el exilio de mi propia sangre sería el fin de todo. Pero el destino, caprichoso como un fandango en la feria de Colombinas, tenía otros planes que ni siquiera yo podía imaginar. Me llamo Miguel. Y en Huelva, esa ciudad de playas salvajes y atardeceres que queman el alma, crecí entre el olor a salitre y el eco de las olas rompiendo contra los acantilados de Punta Umbría. Mi madre, Rosa, había muerto cuando yo tenía 10 años. Víctima de un cáncer que se la llevó tan rápido como un fuego en los pinares de Doñana. Francisco, su segundo marido, un pescador endurecido por el mar y por la vida, se convirtió en mi tutor a regañadientes. Era un hombre de pocas palabras, con manos callosas que olían a red y a tabaco negro, y una fe católica tan férrea como las cruces que colgaban en cada pared de nuestra humilde casa en el barrio de la Orden. El Señor no perdona a los que van contra su naturaleza, solía decir, citando pasajes de la Biblia que yo, en secreto, cuestionaba desde que empecé a sentir ese cosquilleo prohibido en el pecho al ver a los chicos del equipo de fútbol, en el instituto. A los 19. Ya no era un niño. Trabajaba de media jornada en una taberna cerca del puerto, sirviendo cañas y platillos de gambas al ajillo a turistas que venían a ver las caracolas de la playa del Parador. Allí, entre el bullicio de risas y el tintineo de vasos, conocí a Juan. Él era el camarero jefe. Un andaluz puro de ojos verdes como el Guadalquivir en primavera, con una sonrisa que podía derretir el hielo de un gin tonic. Juan tenía 24 años. Un tatuaje de un olivo en el antebrazo que decía Raíces Profundas. Y una forma de hablar que mezclaba el acento huélvano con toques de gitano, heredados de su abuela flamenca. La primera vez que nuestras manos se rozaron al pasar un plato, sentí un chispazo que me recorrió la espina dorsal, como si el mismísimo diablo me hubiera tocado con su tridente. «Cuidado, chaval. ¿Qué quemo?», bromeó él. Pero sus ojos se detuvieron en los míos un segundo de más. Y supe que no era solo el calor de la cocina. Nuestras charlas empezaron inocentes, sobre el fútbol del Recreativo de Huelva, que nos unía en la pasión por ese equipo maldito que subía y bajaba como las mareas, sobre las procesiones de Semana Santa, donde él tocaba la saeta en la cofradía del Nazareno y yo fingía devoción para no levantar sospechas. Pero pronto, las noches después del cierre se convirtieron en paseos por la ría de Huelva, donde el agua bruna reflejaba las luces de las grúas del puerto como estrellas caídas. La vida es como este río, Miguel, sucia por fuera, pero profunda y misteriosa por dentro, me dijo una noche, mientras fumábamos un cigarro compartido. Yo asentí, con el corazón latiéndome en la garganta. Y cuando su hombro rozó el mío, no me aparté. Al mes, nos besamos por primera vez bajo un almendro en flor en el Parque de la Merced. Un beso torpe y desesperado que sabía a sal y a libertad prohibida. Juan era mi refugio, mi secreto más dulce y peligroso. En su pequeño piso en el centro, cerca de la Catedral de la Merced, pasábamos horas enredados en sábanas que olían a su colonia de eucalipto, susurrando promesas que el mundo nos negaba. Algún día, iremos a Madrid o a Barcelona, donde nadie nos mirará mal, decía él, trazando círculos en mi pecho con el dedo. Yo reía, pero en el fondo, el peso de Francisco me aplastaba.
Mi padrastro. Con su bigote gris y su mirada de halcón. Olfateaba algo raro en mí. ¿Estás cambiado, chico? ¿Qué te traes entre manos? Me interrogaba en la cena, mientras masticaba su gazpacho con recelo. Yo mentía. Decía que eran las chicas del trabajo. Pero sus ojos se entrecerraban como los de un toro antes de embestir. El descubrimiento llegó como un mazazo en una noche de tormenta. Típica de Huelva en otoño. Había olvidado mi teléfono en casa al ir a trabajar. ¿Y Francisco? Curioseando como siempre, por tu bien. Hijo. Que el diablo acecha, lo desbloqueó con un código que yo usaba desde niño, el día de muerte de mi madre. Allí estaban las fotos, Juan y yo en la playa de Isla Cristina. Abrazados al atardecer. Riendo con el mar de fondo, mensajes de amor que yo le enviaba en la madrugada, te echo de menos. Mi olivo. Ven a salvarme de esta cárcel. Cuando volví, empapado por la lluvia, lo encontré sentado en la cocina. El teléfono en la mano. El rostro lívido como un sudario. ¡Monstruo! Esto es obra del demonio. Rugió, lanzándome el aparato a la cara. Intenté explicarme, balbuceando excusas que sonaban huecas incluso para mí, es solo un amigo. Francisco. Por favor. Pero él no escuchaba. Sacó la correa de su cinturón. Esa que usaba para los peces grandes. Y me azotó el brazo 2 veces. Gritando versos del Levítico como si fueran balas. No criarás bajo tu techo a un sodomita. Sal. Sal de mi vista. Corrí a mi habitación. Recogiendo lo que pude, ropa. El rosario de mi madre. Un libro de Lorca que Juan me había regalado. La puerta se cerró tras de mí con un portazo que selló mi infancia. Y la lluvia me recibió como un viejo amigo cruel. Caminé sin rumbo por las calles empedradas de Huelva. El agua calando hasta los huesos. El dolor en el brazo pulsando como un recordatorio vivo. Llamé a Juan desde una cabina pública, mi teléfono. Astillado. No servía. Ven. Por favor. Me ha echado. Sollocé. Y él llegó en su viejo Seat Ibiza. Con los faros cortando la noche como cuchillos. Me abrazó en el asiento del copiloto. Su calor el único bálsamo contra el frío que me invadía. Estás conmigo ahora. Mi amor. Nadie te tocará. Murmuró. Besando mis lágrimas. Esa noche. Dormimos en su piso. Yo acurrucado contra su pecho. Escuchando su corazón latir como un tambor de flamenco. Pero el alivio era frágil. Como la arena de nuestras playas, al día siguiente. El mundo empezó a desmoronarse de nuevo. Juan trabajaba turnos dobles para pagarnos a los dos. Y yo, con el brazo vendado y el orgullo herido, buscaba empleo en vano. Huelva no perdona a los sin techo, los rumores corren como el viento de levante. ¿En la taberna? Mi antiguo jefe me miró con lástima, lo siento. Chaval. Pero tu padrastro llamó. Dijo que eras problemático. Me convertí en un fantasma. Merodeando los mercados de la Plaza de las Monjas. Robando pan y frutas para no morir de hambre. Juan. Noble como un caballero de Cervantes. Me defendía, eres mi familia ahora. Miguel. Juntos lo superaremos. Pero en sus ojos veía el miedo, el suyo propio. El de ser descubierto en una ciudad donde las miradas juzgadoras eran más afiladas que las navajas de los pescadores. Una semana después. El primer conflicto estalló. Francisco. En un arrebato de culpa o de control, nunca lo supe. Apareció en el piso de Juan.
Lo había seguido. El muy bastardo. Usando contactos del puerto para rastrearme. Golpeó la puerta a medianoche. Y cuando Juan abrió, lo enfrentó con un dedo acusador: «Devuélveme a mi hijo. O llamo a la policía. Estás corrompiendo a un inocente». Juan, con su temperamento andaluz, no se achantó: «Tu hijo es un hombre libre, señor. Y el único corrupto aquí es usted». Con su odio disfrazado de fe. Yo, escondido en el dormitorio, escuché el forcejeo verbal. El eco de insultos que me helaron la sangre. Francisco se marchó jurando venganza: «Verás. Invertido. Huelva es pequeña. Y Dios ve todo». Ese encuentro plantó la semilla de la duda en Juan. «Tu padrastro no parará. Nos destruirá», me confesó una noche, mientras fumábamos en el balcón mirando las luces del Odiel. Intenté calmarlo, besándolo con la desesperación de quien sabe que el amor es un fuego que puede consumirlo todo. Pero el secreto que guardaba, ese que yo mismo me negaba a enfrentar, empezó a carcomerlo. Juan tenía su propia historia oculta: un exnovio en Sevilla que lo había abandonado por una mujer, dejándolo con una herida que sangraba en silencio. A veces me pregunto si merezco esto, Miguel. Si no soy solo un refugio temporal para ti, murmuró. Y sus palabras fueron el primer corte en nuestra frágil unión. Los días se volvieron un torbellino de paranoia y pasión. Por las mañanas, Juan y yo nos perdíamos en la playa de la Bota, donde el mar lamía la arena como un amante celoso, y hacíamos el amor entre las dunas, con el sol de Huelva dorándonos la piel. «Aquí somos libres», jadeaba él, su cuerpo sobre el mío, el sudor mezclándose con la sal del Atlántico. Pero al atardecer, el peso de la realidad nos aplastaba: facturas acumuladas, miradas furtivas en el supermercado, y las llamadas anónimas que Juan recibía en el trabajo: «Maricón. Cuida a tu puto», que atribuíamos a los amigos beodos de Francisco. Yo, en mi aislamiento, empecé a escribir. En un cuaderno raído que Juan me regaló. Vertía mis pensamientos como vino en una bota de Jerez, poemas inspirados en Lorca. Ese mártir gay de Granada. Hablando de amores prohibidos y balas en la Checa. Tu voz es mi duende, Juan. Pero el miedo es el fantasma que nos acecha. Garabateaba. Y él leía en voz alta, su acento haciendo que las palabras bailaran como un zapateado. Aquellos momentos eran nuestro bálsamo. Pero el conflicto latía debajo, como una mina a punto de estallar. El primer gran malentendido surgió en la feria de Huelva. Esa explosión de alegría y vino donde la ciudad se disfraza de fiesta para olvidar sus penas. Juan insistió en ir: «Bailaremos sevillanas como amigos. Nada más. Nadie sospechará». Vestidos con camisas blancas y pantalones ajustados, nos mezclamos en la caseta del recreativo, entre el aroma a churros y el eco de palmas. Bailamos. Sí. Pero con una distancia que dolía más que un latigazo, sus manos en mi cintura fingiendo torpeza, mis ojos suplicando un roce verdadero. Entonces, lo vi, Francisco, en una esquina, con un grupo de pescadores, su mirada clavada en nosotros como un arpón. Se acercó, tambaleante por el Manzanilla, y me arrastró a un lado. «Hijo, vuelve a casa. Esto es un error. Un pecado que puedo perdonar si te arrepientes». Sus palabras eran un cebo envenenado. Y por un instante, el niño en mí titubeó: ¿y si tiene razón? ¿Y si Juan es solo una fase? Juan lo vio todo desde lejos, su rostro endureciéndose como la arcilla de las minas de Río Tinto.
Esa noche. En el piso. Explotó. ¿Vas a volver con ese cabrón? ¿Después de todo lo que ha hecho? Grité de vuelta, acusándolo de celos infundados. Pero en el fondo, el malentendido era mío. No le conté que Francisco me había ofrecido dinero para curarme, en un retiro religioso en Sevilla. No te creo. Eres un niño perdido, Miguel. Y yo no puedo salvarte, vociferó Juan. Y por primera vez, dormimos separados. El silencio entre nosotros más ensordecedor que el rugido de las olas en el rompido. Al día siguiente, el secreto que Juan guardaba salió a la luz de la peor manera. Encontré una carta en su cajón, arrugada y amarillenta, de su ex, Pablo, pidiéndole perdón por haberlo dejado por una mujer embarazada. Te amé. Pero la familia es sagrada, decía Juan. Al pillarme leyéndola, se derrumbó. No es lo que piensas. Fue hace años. Pero duele como ayer. Lloramos juntos. Nos abrazamos. Y en esa vulnerabilidad, el amor se profundizó. Como raíces hundiéndose en la tierra árida de Huelva. Pero el daño estaba hecho, la semilla de la duda germinaba. Y yo empecé a cuestionar si nuestro lazo era lo suficientemente fuerte para el vendaval que se avecinaba. Francisco no cejaba. Mandaba mensajes a través de conocidos: tu padrastro te echa de menos. Chaval. Vuelve. Y todo se arreglará. Yo los borraba. Pero cada uno era un gancho en mi alma. Una tarde, en un arrebato de nostalgia, visité la casa solo. La puerta estaba entreabierta. Y entré como un ladrón en mi propio pasado. Francisco estaba en la cocina, cocinando callos como los que mi madre hacía. Y al verme, su rostro se suavizó por un segundo. Miguel. Hijo. Hablamos. O intentamos, él llorando su fracaso como padre. Yo defendiendo mi verdad. No es pecado. Francisco. Es quien soy. Él negó. Pero en sus ojos vi un atisbo de duda. Un resquicio en su armadura católica. Me fui con una promesa rota, piénsalo. Por el alma de tu madre. Pero Juan lo interpretó mal. Alguien del barrio nos vio. Y el rumor llegó a sus oídos torcido: Miguel fue a reconciliarse con su viejo. Quiere volver. Esa noche, la pelea fue épica. Un duelo de palabras afiladas como las espadas de un torero en la maestranza. Me usas como puente para tu vida normal, me acusó. Y yo, herido, repliqué: tú y tus secretos. ¿Cuánto más me ocultas? Nos dijimos adioses que no creíamos. Pero al amanecer, él me encontró dormido en el sofá. Y el perdón llegó en forma de un beso salado por las lágrimas. Sin embargo, el verdadero conflicto se gestaba en las sombras. Juan, presionado por las llamadas anónimas, decidió confrontar a Francisco en el puerto, donde los barcos faenaban como bestias marinas. Yo lo seguí en secreto. Y lo que vi me heló, no una pelea, sino una conversación tensa bajo la lluvia. Francisco, con voz quebrada, le suplicó: déjalo ir. Él es sangre de mi sangre. Aunque no lo merezca. Juan, noble pero roto, respondió: lo amo, señor. Y usted lo destruyó primero. Se separaron sin golpes. Pero el peso de esa traición, Juan hablando a mis espaldas, me carcomió. ¿Era protección o rendición? La tensión escaló en una noche de luna llena, cuando un grupo de matones,
Amigos de Francisco según los rumores. Acorralaron a Juan en un callejón cerca de la Plaza del Punto. Defiende a tu maricón. Le espetaron. Y lo molieron a palos. Lo encontré sangrando en la acera. El rostro hinchado como un tomate maduro. Por ti. Todo por ti. Murmuró antes de desmayarse. En el hospital de Huelva. Mientras los médicos cosían sus heridas. Juré venganza. Pero el odio me cegaba, acusé a Juan de provocarlo al ir solo. Y él. Desde la cama. Me miró con ojos rotos, ¿ves? Tu mundo nos mata. Esa noche. Solo en el piso. El secreto más oscuro mío salió a flote. Encontré una foto vieja de mi madre con Francisco. Pero detrás. Una nota, perdóname. Rosa. Amé a Miguel como a un hijo. Pero mi corazón late por otro. ¿Era posible? Francisco. Mi verdugo. ¿Ocultaba su propia verdad? El shock me dejó temblando. Y cuando Juan volvió. Se lo conté todo. Tal vez él también sufre. Dije. Y Juan. Con amargura. Replicó, no justifiques su odio. Nos ha traicionado a todos. El descubrimiento de esa nota fue como abrir la caja de Pandora en medio de la Semana Santa huelvana. Desató un torrente de secretos que inundó nuestras vidas. Decidí confrontar a Francisco. No con rabia, sino con la curiosidad de un hijo herido buscando respuestas. Lo esperé en el puerto al amanecer, donde los pescadores izaban las redes como oraciones al cielo plomizo. Él llegó en su barca. El Santa Rosa. Con el olor a marisco fresco pegado a la piel. Y al verme, su rostro se contrajo como un puño. ¿Qué haces aquí? ¿Chico? Vete. Antes de que alguien nos vea. Gruñó. Pero yo saqué la foto. Temblando. Explícame esto. Francisco. ¿Quién es el otro que amas? ¿Mamá lo sabía? Él palideció. El viento azotando su cabello gris como olas enfurecidas. Por primera vez. Vi lágrimas en sus ojos. No de ira, sino de un dolor antiguo. Tu madre. Lo sospechó siempre. Yo. Un hombre de mar. Casado por obligación familiar. Con un corazón que late al revés desde joven. En Sevilla. En mi juventud. Amé a un compañero de faena. Pero Dios. La familia. Huelva. Me aplastaron. Cuando te eché. Vi mi propio reflejo en ti. Miguel. El odio era hacia mí mismo. Sus palabras me golpearon como un maremoto. Mi padrastro. El cruzado de la moral. ¿Un hombre roto por el mismo secreto que me condenaba? Lo abracé allí. Entre las gaviotas chillando. Y lloramos como dos náufragos en la deriva. Perdóname. Hijo. Quería protegerte de este infierno. Sollozó. Pero el perdón no era tan simple, el daño estaba hecho. Y Juan. Al enterarse por mi boca esa misma tarde. Sintió una traición profunda. ¿Me lo ocultaste? ¿Y si él te convence de curarte, como a sí mismo? Gritó. Su voz rompiéndose en el piso. El malentendido se profundizó, Juan vio en Francisco no un aliado, sino un manipulador. Y en mí. A un hijo volviendo al redil tóxico. La decisión difícil llegó como un rayo en cielo despejado. Juan. Marcado por la paliza. Recibió una oferta de trabajo en Sevilla, gerente en una taberna del casco antiguo. Con sueldo para empezar de cero.
Ven conmigo. Miguel. Aquí nos ahogamos en sal y secretos. Pero yo. Atado a Huelva por la tumba de mi madre en el cementerio de la Soledad y por el fantasma de Francisco. Vacilé. Dame tiempo. Quiero arreglar esto con el primero. Juan interpretó mi duda como rechazo. Y en una noche de tormenta, irónicamente. Como la de mi expulsión. Empaquetó sus cosas. No puedo competir con tus demonios. Amor. Adiós. Su partida fue un vacío que succionó el aire de mis pulmones. Corrí tras él bajo la lluvia. Por las calles resbaladizas del barrio del Matadero. Gritando su nombre como un lamento flamenco. Juan. Espera. ¿Te necesito? Pero el SEAT se alejó. Los faros difuminándose en la cortina de agua. Dejando solo el eco de mi soledad. Me derrumbé en la acera. El agua mezclándose con mis sollozos. Y en ese abismo. El odio hacia Francisco renació, él. Con su secreto. Había envenenado todo. Los días siguientes fueron un purgatorio. Viví en las calles. Durmiendo en bancos del Parque Alonso Sánchez. Robando sobras en los bares. Francisco me buscó. Avergonzado. Ofreciéndome techo de nuevo, vuelve. Hijo. He confesado todo a don Manuel. El cura. Dice que Dios perdona. Pero su arrepentimiento tardío me repugnaba, era como si quisiera redimirse a mis expensas. Borrando su hipocresía con mi sufrimiento. Lo enfrenté en la iglesia de la Concepción. Durante una misa por los difuntos, tú me echaste. Me golpeaste. ¿Ahora quieres jugar al Padre Misericordioso? Vete al infierno con tu Dios falso. Él se arrodilló. Sollozando, tenía miedo. Miguel. Miedo de que tú sufrieras lo que yo. Pero te amo. Como a un hijo de verdad. Sus palabras ablandaron algo en mí. Un resquicio de compasión humana. Pero el rencor ardía. Salí de allí. Vagando hasta la playa de Mazagón. Donde el mar me recibió con su rugido indiferente. Allí. Bajo las estrellas. Escribí una carta a Juan, perdóname por dudar. Vuelvo a ti. Mi olivo. Huelva me ha roto. Pero tú me reconstruirás. La envié por correo. Con una rosa seca del Parque de la Merced. Pero el destino. Cruel como una saeta mal cantada. Interveno. Francisco. En su desesperación por salvarme. La interceptó, sabía mi dirección en Sevilla por un contacto, y la leyó. En un arrebato de posesividad paternal. Condujo hasta allí. Irrumpiendo en la taberna de Juan como un toro en la plaza. No te lo llevarás. Es mi sangre. Vociferó. Y Juan. Al verlo. Explotó, usted lo destruyó. Váyase. Viejo hipócrita. La pelea fue verbal al principio. Pero Francisco. En su furia. Lo empujó contra la barra. Rompiéndole un vaso en la mano. La sangre, poca. Pero simbólica, salpicó el suelo. Y los clientes huyeron como ratas. Yo llegué esa misma noche. Alertado por un telegrama anónimo, de un camarero compasivo. Encontré a Juan vendado. Furioso. Y a Francisco esposado en la comisaría local. Acusado de agresión. Lo hice por ti. Hijo. Me dijo a través de la reja. Su rostro envejecido 10 años en una hora. El alto trago fue allí. En esa celda fría de Sevilla, elegir. Perdonar a mi padrastro. ¿Cuya traición había culminado en violencia? O salvar a Juan.
Mi amor verdadero. ¿Y cortar el lazo tóxico para siempre? Elegí a Juan. Adiós. Francisco. Ojalá encuentres paz en tu verdad. Le dije. Y salí con el corazón hecho jirones. Pero libre. Juan me esperaba fuera. Con una venda en la mano y ojos que brillaban como el Guadalquivir al amanecer. Pensé que te había perdido. Murmuró. Y nos besamos bajo la giralda. Indiferentes a las miradas de los transeúntes. Pero el clímax no terminó ahí. Días después. Una carta de Francisco llegó a Sevilla. Perdóname. Miguel. He vendido la barca y me voy a un monasterio en Ronda. Tu madre me enseñó el amor verdadero, yo fallé. Ama por los dos. Lágrimas empañaron el papel. Y en ese gesto vi el perdón posible. Llamé a Juan. Y juntos, en un viaje impulsivo a Huelva, visitamos la tumba de Rosa. ¿Por ella? Intentémoslo. Dije. ¿Y Francisco? Demacrado pero sereno. Nos esperó en la soledad. No hubo abrazos fáciles. Solo palabras crudas, fui un cobarde. Pero te quiero. Hijo. Gay o no. El entendimiento fue frágil. Como un puente sobre el Odiel. Pero real. Juan y yo nos mudamos a un piso modesto en Sevilla, donde el arco iris de la vida bohemia nos envolvió. Francisco nos visitaba, trayendo gambas frescas y historias del mar. Su fe evolucionando hacia una misericordia genuina. El amor entre Juan y yo se profundizó en la cotidianidad, cenas de paella, bailes espontáneos en la Triana, noches de pasión que curaban las cicatrices. La reconciliación con Francisco no borró las sombras, solo las tejió en un tapiz más complejo. Como los bordados de las mantillas en la Virgen de la Esperanza de Huelva. Volvíamos a la ciudad cada mes. No por obligación, sino por un lazo que se rehacía hilo a hilo. Él había cambiado, el monasterio en Ronda lo había pulido, quitándole el barniz de ira para revelar un hombre vulnerable, que leía a San Juan de la Cruz en voz alta durante las cenas. El amor no es posesión. Hijo. Es entrega. Decía, sirviéndonos vino de la tierra onubense. Juan. Al principio reticente. Lo observaba con desconfianza, ¿y si recae? ¿Si su fe nos apuñala de nuevo? Pero con el tiempo. Compartieron cervezas en el puerto. Hablando de fútbol y de pérdidas, el ex de Juan. La esposa de Francisco. Y en esos momentos, vi nacer un respeto mutuo. Como dos olivos entrelazando raíces. Mi propia psique. Sin embargo, era un campo minado. Las noches de insomnio me asaltaban con flashbacks, el cinturón silbando. El portazo en la lluvia. La sangre de Juan en el suelo sevillano. Escribía furiosamente en mi cuaderno. Poemas que gritaban la rabia contenida, Huelva. Cuna de sal y traición. ¿Por qué tus olas no arrastran mis demonios al olvido? Juan me encontraba despierto. Me tomaba la mano y susurraba, estamos aquí. Mi amor. El pasado es arena que se va con la marea. Su paciencia era mi ancla. Pero el conflicto interno bullía, ¿podía amar plenamente sin perdonar del todo? Era mi perdón genuino. ¿O solo un bálsamo para mi culpa por haber dudado de él? El siguiente golpe llegó de lo inesperado. Como un rayo en la procesión del rocío. Juan. En su nuevo rol de gerente. Contrató a un chico guapo de Córdoba. Raúl. Que coqueteaba abiertamente con él. Lo vi en una visita sorpresa a la taberna, risas compartidas. Un roce accidental que duró demasiado.
El celos me devoró como vinagre en una herida abierta. Me traicionas como todos. Le espeté esa noche en nuestro piso trianero, lanzándole la carta de Pablo como munición. Él, herido, contraatacó: «¿Eres tú el que viaja a Huelva? Atado a tu padrastro. ¿Cuánto más me harás pagar por tus dudas?» El malentendido era un eco del pasado, mi inseguridad alimentada por años de rechazo. Su miedo a ser el segundo plato resucitado. Dormimos espalda con espalda. El silencio un abismo. Al amanecer, Juan se fue a trabajar sin despedirse. Y yo, en pánico, conduje a Huelva como un poseso, buscando refugio en Francisco. Me deja. Padrastro. Todo se desmorona. Sollocé en su nueva casa modesta. Un piso alquilado cerca de la playa de Nuevo Umbría. Él me abrazó, el primer abrazo real desde mi infancia, y dijo: «El amor verdadero resiste tormentas». Miguel. Pero tú debes elegir, vives en el miedo. ¿O en la fe en él? Sus palabras, nacidas de su propio calvario, me sacudieron. Llamé a Juan. Pero su teléfono estaba apagado. El pánico escaló: ¿y si Raúl lo había seducido? ¿Y si yo, con mi bagaje, ¿Lo había empujado a brazos ajenos? El clímax estalló en una noche de feria en Sevilla. La feria de abril que transforma la ciudad en un vórtice de luces y pasión. Me colé en la caseta de la taberna, disfrazado de farolillo andaluz. Y los vi, Juan y Raúl bailando. Pero no como amantes, sino como jefe y empleado. Riendo por un paso torpe. El alivio me inundó, seguido de vergüenza abrasadora. Corrí hacia él. Lágrimas surcando mi máscara: «Perdóname». Mi cabeza es un laberinto de sombras. Juan me apartó a un rincón. Su rostro una tormenta: «Cada duda tuya es un cuchillo». Miguel. ¿Confías en mí? ¿O en los fantasmas de Huelva? Le confesé todo, los celos irracionales, el trauma no sanado. Y él, con voz quebrada, respondió: «Yo también dudo. Tu padrastro me aterra. Pero te amo más que al miedo». Nos reconciliamos allí, en medio del bullicio, con un beso que ignoró las miradas chismosas. Pero el destino, juguetón como un buen delorquiano, añadió un giro: «Raúl, al enterarse, reveló su propia verdad. Soy gay, pero casado con una mujer por la familia». Juan me aconsejó ser honesto, como él lo es contigo. Esa confesión nos unió más. Un recordatorio de que los secretos compartidos forjan lazos irrompibles. De vuelta en Huelva para una visita, el verdadero alto trago nos esperó. Francisco, en un gesto de redención, nos invitó a una cena familiar improvisada, él, Juan, yo y un viejo amigo suyo del monasterio. Un sacerdote progresista llamado Padre Lorenzo, que había ayudado a Francisco a aceptar su orientación. Sobre la mesa, con jamón ibérico y vino de Condado de Huelva, Francisco levantó su copa: «Por los amores valientes». «Hijo Juan, os bendigo, aunque no sea sacerdote». Juan, conmovido, extendió la mano: «Y yo le perdono, Señor». Por Miguel. El momento fue catártico. Lágrimas fluyendo como elodiel en crecida. Pero no sin conflicto, yo, testigo, sentí una punzada de ira residual. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Francisco? ¿Por qué el dolor? Él respondió con honestidad cruda: «Porque el miedo es un tirano peor que Franco». Pero tú me liberaste. Miguel.
Esa noche, bajo las estrellas de la playa del Portil, Juan y yo caminamos de la mano. Y Francisco nos siguió a distancia. Su silueta un guardián silencioso. El amor se sentía profundo. No como un flechazo flamenco, sino como un río perenne, con corrientes turbulentas. Pero eterno. Sin embargo, la vida no es un cuento de hadas sevillano. Meses después, una crisis golpeó. Juan fue diagnosticado con hepatitis, contraída de una transfusión antigua en la paliza. Es tratable, pero caro, dijo el médico en el Hospital Virgen del Rocío. Francisco, sin dudar, vendió su parte de la barca restante. Toma. Para tu guerrero. Juan, al recibir el dinero, rompió en llanto. No merezco esto. Después de odiarle. El gesto selló nuestra familia Parawork, rota, pero unida por la compasión humana. En las quimioterapias, yo velaba a Juan, leyéndole mis poemas, mientras Francisco enviaba paquetes de gambas y rosarios bendecidos. El amor cura más que la medicina, decía. Y tenía razón. Juan sanó no solo el cuerpo, sino el alma, emergiendo más fuerte, con un tatuaje nuevo, amor sin cadenas. El año que siguió fue un renacer lento, como Huelva despertando de la siesta de agosto. Juan y yo nos instalamos en un piso con vistas al Guadalquivir, donde el agua reflejaba nuestras risas y nuestras peleas menores, discusiones por tonterías. Como quien lava los platos o qué ruta tomar en la bici por el Alcázar. Pero el vínculo con Francisco se convirtió en un pilar inesperado. Él visitaba los fines de semana, trayendo historias del monasterio, monjes que debatían teología queer, lecturas de poetas como Cernuda que hablaban de amores masculinos sin culpa. Dios es amor. No odio, repetía. Y en sus ojos veíamos la paz que tanto le había costado. Aún así, los ecos del pasado susurraban. Una noche, durante la Navidad en Sevilla, con luces colgando como estrellas en la calle Sierpes, Juan confesó un secreto final. Antes de ti, pensé en acabar con todo. Pablo me dejó tan roto que planeé saltar al río. Lo abracé, sintiendo el peso de su dolor como propio. Y yo, después de que me echaran, caminé hacia el mar queriendo ahogarme en Mazagón. Compartir esas sombras nos liberó, transformando el trauma en testigo de nuestra resiliencia. El clímax final. Ese algo inesperado del destino. Llegó en la primavera siguiente, durante las procesiones de la Semana Santa sevillana. Francisco, en un acto de coraje supremo, se unió a una cofradía inclusiva que marchaba por los derechos LGBTQ y en paralelo a las tradicionales. Vestido de nazareno, con la túnica púrpura y un cartel que decía Amor sin barreras. Caminó bajo la lluvia de pétalos, con Juan y yo a su lado, no como penitentes, sino como aliados. La multitud murmuraba. Algunos escupían insultos: hereje, maricón disfrazado. Pero Francisco avanzó, su paso firme como el de un pescador en tormenta. Y en la catedral, ante el altar, se arrodilló y oró en voz alta: Señor, perdona mi ceguera. Bendice a mi hijo y a su amor. Ese momento fue el cao trao, lágrimas colectivas, flashes de cámaras, y un abrazo grupal que ignoró las cámaras. Pero el backlash fue feroz. Amigos de Huelva lo tildaron de traidor. El cura conservador del puerto lo excomulgó informalmente. Francisco, solo en su piso huélvano, enfrentó noches de duda: ¿valió la pena? Viajamos a verlo. Y Juan, tomándole la mano,
Dijo, sí. Porque nos dio dignidad. Francisco sonrió. Por primera vez sin sombra, entonces. Sigamos. El final. Humanitario en su imperfección. Se tejió en los hilos cotidianos. Juan y yo nos casamos en una ceremonia civil discreta en el Ayuntamiento de Sevilla. Con Francisco como testigo. Su firma temblorosa en el papel sellando su redención. Sois mi familia. En todos los sentidos. Murmuró. Y bailamos un lento en una caseta improvisada. Con flamenco suave de fondo. Huelva nos llamaba de vez en cuando, paseos por la playa del Parador. Cenas de atún rojo. Recordándonos que las raíces no se cortan. Se podan para crecer. Hoy. Miro al Atlántico desde nuestra ventana. Con Juan durmiendo a mi lado. Su respiración como olas suaves. Francisco escribe cartas desde Ronda. Planeando una visita. El camino fue de traiciones y malentendidos. De decisiones que desgarraron el alma. Pero emergimos con un amor más profundo, no el romántico de las novelas. Sino el humanitario. Forjado en el fuego de la comprensión. En Huelva. Donde todo empezó con un grito. Termina con un susurro, quiero. Tal como eres. Y en ese susurro. Encuentro la paz que el mar siempre prometió.